7:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar y dar la bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. La invitamos para despejar algunas inquietudes. Qué importante es responder a las inquietudes no solo de nosotros, sino de la ciudadanía que busca, y tiene su explicación, de que haya todas las garantías para el próximo proceso electoral, con una circunstancia. Una cosa es organizar un proceso que, de acuerdo con la ley electoral, Código de la Democracia, que deviene también de mandatos constitucionales, cada 4 años o la renovación cada 2 años. Pero otra cosa es por la acción también constitucional del Ejecutivo, que de acuerdo con el artículo 148 disolvió la Asamblea Nacional, y esto produce de inmediato, en un periodo transitorio, la realización de elecciones presidenciales y legislativas. Se produce esto y, claro, mientras se había salido ya en el organismo electoral de las elecciones seccionales del 5 de febrero, simplemente esto agiliza los procesos en condiciones donde los plazos incluso son mucho más reducidos. ¿Cómo entender una campaña electoral dadas las condiciones del tiempo que se haga en 8 días? Inicialmente uno puede decir muy poco tiempo para una campaña electoral, pero esa es la realidad de los tiempos. No queda otra opción. Bienvenida, Diana Tamain. ¿Cómo está la organización? Y quizás una de las inquietudes que es bueno despejarlo y decirlo de primera mano, las plenas garantías en este proceso electoral. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, una tarea muy difícil, muy complicada, sin embargo, no imposible de realizarlo, puesto que tenemos la experiencia, el conocimiento suficiente de haber pasado ya varias elecciones y últimamente las del 5 de febrero. En este momento, con el mismo compromiso, con los mismos aliados estratégicos para garantizar transparencia al proceso, yo puedo decir con mucho entusiasmo que estamos preparados para responder a lo que el país espera, que su voto sea respetado cuando se exprese en las urnas. Y esto lo digo porque nosotros inmediatamente tuvimos la noticia de que tocaba organizar nuevas elecciones. Empezamos a mirar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que faltó por hacer, y a los aliados estratégicos. Con esto me hago referencia a la cooperación internacional. Inmediatamente, inclusive de forma extraoficial, la OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Unión Europea y fundaciones de la sociedad civil inmediatamente respondieron que estaban atentos y prestos a colaborar en la organización del proceso. Tanto es así que ahora estamos trabajando también con Naciones Unidas para evaluar, mirar, que eso ya se hizo al final de la jornada del 5 de febrero, para inclusive fortalecer más nuestros procesos electorales, nuestras actividades, y también revisar de que si bien todo salió muy bien en referente al sistema informático, las circunstancias, el tiempo cambia, la tecnología avanza, y también estamos trabajando en lo mismo con estos aliados estratégicos que nos están acompañando desde ya en la preparación de los comicios. ¿Cuáles serían las debilidades para tomar los correctivos al futuro inmediato respecto de un proceso electoral? ¿Cuáles son los puntos más neurálgicos? Sí, la ciudadanía lo que espera es resultados rápidos, ¿verdad? Certeros, oportunos, y tener fluidez en la entrega de la información el día de los comicios, que eso es lo más sensible. Uno puede trabajar todo el año haciendo todo, pero si por alguna razón no se puede acceder a la información ese día, la gente puede pensar cualquier circunstancia que no es correcta. Por eso es que nosotros, haciendo uso de las tecnologías que tenemos, vamos a fortalecer el mecanismo de difusión de resultados, y también vamos a trabajar en las seguridades informáticas que tiene que ver con el sistema de escrutinios, que siempre está en la mira, que siempre es un lado vulnerable, digamos, al ser informático. No quiere decir que con eso nosotros hayamos tenido problemas en el anterior, absolutamente no, pero siempre hay que ir fortaleciendo esas seguridades, porque usted sabe que la tecnología y los mecanismos para acceder a
para ellos también avanzan. Entonces nosotros estamos protegiendo nuevamente de la manera igual o más que en las elecciones pasadas. Siempre hay algo que mejorar. ¿Y cómo se piensa realizar de manera oportuna la difusión de resultados? ¿Cuáles son las medidas que están tomando? Sí, nosotros sobre todo nos queremos tener un repositorio en el que sea transmitido de forma más ágil, más rápida y no tengamos esas demoras. También ayuda mucho no solamente la tecnología que se implementa, sino las circunstancias en que se da. No es lo mismo hacer elecciones con más de 60,000 candidatos, contar actas de concejales, alcaldías, prefecturas, consulta popular con 8 preguntas, juntas parroquiales, etcétera, que contar un binomio presidencial con 8 binomios presidenciales, pocas listas de asambleístas nacionales, provinciales. No es lo mismo, también depende de eso. Y fundamentalmente también depende de la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto y del personal que procesa esa información. Y esto pasa, es una cadena, Miguel, como te puedes dar cuenta, es una cadena de circunstancias que deben cumplirse en el momento oportuno, de la capacitación de los mismos, del acceso a los recursos para contratar a tiempo al personal para que estén preparados para aquello. Entonces son diferentes circunstancias que nosotros debemos tener de una manera coordinada y en el tiempo planificado. Dado el tiempo ajustado que hay para las elecciones del próximo 20 de agosto, ¿cómo lograr un control en la precampaña? Este ha sido un dolor de cabeza para todos los organismos electorales últimos. ¿Cómo lograr un control? Es una muy buena pregunta. Yo empezaría que esta sociedad debe cambiar su forma de hacer las cosas por los principios de ética, de respeto a las normas y a las reglas de juego. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no hay ese principio, como ahora mismo lo estamos viendo, si bien no vemos una campaña en medios de comunicación, no vemos publicidad ya en las vías, etcétera, pero desde el mismo día que ya se proclamaron precandidatos internamente, inclusive antes de pasar primarias, ya vimos la difusión de estos posibles candidatos en redes sociales. Y se hace uso de estas redes sociales porque el Consejo Nacional lamentablemente no tiene control del contenido de las redes sociales por pronunciamiento de la Corte Constitucional. El otro día escuchaba una entrevista, porque yo se la escucho a usted, y decía, personas que conocen, que saben de derecho, que por qué el CNE no controla las redes sociales. Pero si todos sabemos, bueno, de pronto no todos, yo sí quiero hacer énfasis, no tenemos la capacidad de controlar el contenido de redes sociales por prohibición o por pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero sí podemos controlar el gasto que se hace en las redes sociales, que es distinto. Entonces, si no hay ese principio de respetar las reglas de juego ya desde las mismas organizaciones políticas y los candidatos, se hace muy complicado hacer. Creo que también pasa por la forma y la idiosincrasia de una sociedad. Claro, efectivamente usted ha citado un caso en casuística muy importante, las redes sociales, lo cual es difícil, hay que reconocerlo. Sin embargo, en lo que puede hacer el máximo organismo electoral, y voy a citar un caso para que no sea en el aire, en las últimas elecciones y la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde hicieron campaña auspiciados por un movimiento político plenamente identificado, y la ley expresamente prohíbe eso. Y ellos fueron a las elecciones, algunos ganaron. Y no, hoy incluso hay una apelación en la justicia electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo se podía permitir esto? Sí, voy a lo que dijimos. La ley es clara. Para ser candidato, cuando uno es candidato, un ciudadano es candidato para participar para el Consejo de Participación Ciudadana, la ley prohíbe hacer campaña de forma individual, personal, ninguna organización política ni organización social. La única que tiene la potestad de hacerlo es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, es por donde pasa, por principios de ética. Nosotros se pudo observar que en redes sociales sí se hace eso, pero como le dije, nosotros no tenemos la capacidad de controlar aquello.
Pero le voy a decir una cosa, Miguel. Aquí yo he escuchado a personajes que fueron candidatos por el Consejo de Participación Ciudadana y critican aquello. No estoy justificando, pero porque quiero que se ponga sobre la mesa, porque la gran mayoría está sobre estas actitudes que son cuestionables. Un candidato que ha hablado mucho y que interactúa mucho en redes sociales, él hizo campaña por sí solo, inclusive me mandaba a mí los videos que por WhatsApp, y iba a la calle, se reunía con la gente, voten por mí, tenía sus afiches, y ahora es uno de los que más reclama que porque el CNE no controló. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay principios, si yo por mi cuenta no hago y no actúo con ética, es muy difícil que esta sociedad cambie, porque desde el inicio tenemos un comportamiento inadecuado. Lamentablemente, otra vez, no podemos nosotros controlar aquello. Ahora, a los candidatos que por el color de la camiseta decían de partido político, cuando nosotros empezamos a armar la campaña, no se identificaba ni los eslogan ni los colores que eran para campaña de un partido político ni de otro. Y cuando se armó toda esta campaña de parte del Consejo Nacional Electoral, todo se encontraba en normalidad. Entonces, en esas circunstancias, nosotros no podemos adivinar cómo y cuál va a ser la estrategia de campaña en la que utilizaron precisamente para identificarse con uno u otro partido político. Es indudable, por lo que usted señala, que la gran mayoría, por no decir todos los actores políticos que buscan un cargo, una curul, que buscan un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana, han cometido esos errores. Pero claro, ese es un mal de muchos. El mal de muchos no puede avalar el que unos, al menos los que lograron el triunfo, se hayan plenamente identificado en redes sociales, porque además hay que decirlo, en ese caso, para volver al proceso electoral, algunos la propaganda era autorizada por el CNE y allí se autorizó con esos colores. Por eso le digo, cuando nosotros hicimos los productos comunicacionales, los videos de los candidatos, nosotros no podíamos advertir que a futuro cuál iba a ser la estrategia que iba a utilizar un partido político para hacer su campaña y luego tener esa identificación. Nosotros no podemos advertir aquello. Por eso le decía, al inicio nosotros todo estaba bajo las reglas, en norma con lo que nosotros habíamos puesto en los reglamentos para producir esos spots publicitarios que teníamos la potestad de hacerlo nosotros como Consejo Nacional Electoral. Parte de la exigencia de un electorado es la transparencia. ¿Cómo se puede garantizar en este proceso atípico el que haya plena transparencia en todo el proceso? Tal cual como lo hicimos cuando dimos los resultados de las últimas elecciones presidenciales en primera y sobre todo en segunda vuelta. A las 9 de la noche el Ecuador se fue tranquilo a dormir, el que ganó fue a celebrar, el que perdió aceptó su derrota públicamente, antes incluso que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados. Eso es una muy buena experiencia, una buena práctica que en todos los ámbitos el CNE pudo aplicar. Hay cosas que mejorar, lo vamos a mejorar. Y esto pasa por ser una institución de puertas abiertas. Primero, las organizaciones políticas tuvieron el acceso a la información, a todo lo que ellos querían. Sistema informático, procesos de contratación, procesos logísticos y todo el trabajo para llegar al día de las elecciones. No lo hicimos solos, nos acompañaron desde el primer día organismos técnicos de carácter internacional mirando y apoyándonos para que mejoráramos esos procedimientos. La sociedad civil organizada, nosotros, si mal no recuerdo, tuvimos, si me dan el dato aproximado, de los veedores nacionales y de los observadores internacionales que nos acompañaron, como 400, casi 500 personas que nos acompañaron en el proceso. Lo hicimos de forma tal de que no hubo ninguna duda, no hubo ninguna información que esté oculta, y así lo estamos haciendo ahora. Es más, estamos esperando de que las organizaciones políticas puedan inscribir a los auditores especialistas en el tema que quieran para que tengan acceso a la información y miren de cerca cómo estamos armando estos nuevos comicios. Parte de la transparencia es invitar a los observadores internacionales también,
mostrar todo lo que se está preparando y que nos acompañen tanto los medios de comunicación, las organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil para que puedan mirar de cerca cómo es que estamos nosotros trabajando. Ahora, a propósito de lo que usted señala, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, ¿cómo garantizar en las juntas receptoras del voto alrededor de 39.900, incluso hay apertura para que las organizaciones políticas estén allí, a fin de evitar cualquier suspicacia y que haya opacidad? ¿Cómo lograr que esto haya? Déjeme decirle, por la experiencia en el periodismo, hace 22 años en el proceso electoral hubo un acta adicional. Recuerdo que en ese momento se llamaba la cuarta acta, en donde el máximo organismo electoral contaba con eso como un backup, un respaldo que permite, en el caso de haber una supuesta adulteración, salía la cuarta acta y se comparaba. No se puede precisamente por transparencia hacer un acta adicional que permita comparar en el escenario real o no consentido de presuntas irregularidades. Sí, efectivamente tenemos nosotros 3 actas que se publican, o bueno, que se generan el día del conteo de votos. La primera es la acta pública que se pega en la pared, que todo el mundo lo puede mirar, ¿verdad? Y lo pueden tomar fotos, y esta acta pública tiene que ser igual, idéntica, debe tener firmas y números igual con el acta que se envía para el escaneo y que se sube para el conteo de votos. Además de eso, hay un sobre rojo en el que también hay otra acta que está como de backup y respaldo, y incluso ahí está junto a las papeletas que fueron contadas. Entonces tenemos 3 actas. Y nosotros no suficiente con eso, lo que hicimos en las últimas elecciones es de que ese escaneo no solamente se vaya para el sistema informático y luego la digitalización, sino se publicaron 2 adicionales más. Esa misma en tiempo real subía a la página web del Consejo Nacional Electoral y uno podía ver el acta íntegra. Y además de eso, subíamos a un repositorio digital que se llama La Nube, en el que cualquier ciudadano, los candidatos, las organizaciones políticas, los medios de comunicación recibían una clave y tenían acceso a bajarse en tiempo real lo que se transmitía en ese momento en los diferentes puntos de escaneo. Entonces, si yo como organización política y además hay otra acta, la que se lleva, la copia que se lleva la organización política. Todas ellas tienen que tener una sincronización tal que tienen que ser idénticas, no tiene por qué cambiar. Si una de ellas falla, tiene la organización política la posibilidad de reclamar en la Junta Provincial Electoral para que si es que pasa el 1% de la inconsistencia, se va a recuento. O si es que no están las firmas, también se abre la urna, se abre el sobre el rojo donde está el acta. Si es que ahí también no están las firmas, ahí se abre la urna y se cuenta voto a voto. Entonces tenemos diferentes actas, 5 o 6 actas que tienen que ser idénticas, y si es que en la página web está diferente a la que recibieron en la mesa, se debe reclamar. Entonces se ha dado todas estas formas de control a las organizaciones políticas, sobre todo. En un tema tan delicado, en donde evidentemente en esta lucha política hay ganadores y perdedores, y obviamente a los perdedores no les gusta. Simplemente usted citaba lo que sucedió en las últimas elecciones presidenciales. Efectivamente, en la segunda vuelta de abril 2021 hubo una diferencia que de alguna manera fue holgada, 5% aproximadamente, que permitió que no haya. Pero a veces, cuando es una lucha reñida, a veces se producen cuestionamientos, haya o no razón. ¿Cómo evitar, cómo lograr que dentro de ese proceso existan no solo plenas garantías, incluso evitar, reitero, en un tema tan delicado, en donde hay actores políticos, unos ganadores y otros perdedores, cuando sale un vicepresidente del CNE, el actual, Enrique Pita, y dice, se detectó un centro de cómputo paralelo en Guayaquil? ¿Qué pasó? Bueno,
lamentablemente las noticias malas se regan como pólvora y se consumen más, pero claro, las buenas no. Sí, y tal vez pero eso, la fuente sí, era el vicepresidente por del supuesto. CNE. Todos nos preocupamos, todo el país estuvo atento a qué es lo que sucedía. Y bueno, lo que hicimos de forma responsable, personalmente yo como presidenta pedí a la Fiscalía que haga esa investigación. Y los resultados de esa investigación efectivamente dice que no hubo alteración de resultados, por lo que no se puede configurar en un delito llamado como fraude, ¿no? Entonces hizo la investigación y ahí están los resultados. Pero más allá de lo que hizo la Fiscalía, la institución como tal, tomamos una acción inmediatamente para confirmar si había tal circunstancias. También se escucha que actas falsas. Las actas no eran falsas, las actas se imprimen dentro del Consejo Nacional Electoral que nos sirven para llenar nuevamente con aquellas que demostraron inconsistencia. Entonces no son falsas, fueron impresas dentro del CNE, entonces no se puede decir que fue paralelo y todo eso. Encontraron actas y se suponía que se daba a entender de que podían haber alterado los resultados de la consulta popular que ya estaban procesados y era alrededor de 22,000 actas. ¿Qué hicimos nosotros de forma responsable? Inmediatamente la Junta Provincial del Guayas resolvió abrir las urnas, todas aquellas que estaban contadas, para comprobar si había alteración. Se contó voto a voto y eso retrasó más todavía la proclamación de los resultados y no hubo ninguna alteración. Entonces, no hubo tal sistema, centro de cómputo paralelo, se encontraron actas, se hizo el conteo voto a voto, la Fiscalía se pronunció y nosotros, pero lamentablemente esas circunstancias ya dejó en duda en la conciencia de la ciudadanía. Eso es muy lamentable, pero en el fondo de las cosas que sucedieron no hubo tal alteración de resultados. Señora presidenta del CNE, tema del software que usted mencionaba, la digitalización que lo hacen seres humanos, ¿cómo dar plena certeza en este proceso? Sí, las mismas certezas que dimos en las últimas elecciones. Insisto, si bien son las personas las que digitalizan los números, los digitadores no ven acta de qué dignidad es, no ven los nombres de los candidatos, solo ven números y empiezan a digitar y al final tiene que dar el total. Y si no cuadra, rebota esa digitalización y ya no le cae al mismo funcionario, sino aleatoriamente va a otro funcionario o a otro operador y que digitaliza. Es imposible que el digitador cambie los números porque está viendo, no, solamente son cortes que se ven solo números y uno digita nada más y es el sistema el que le va cargando porque está parametrizado de acuerdo a las actas que se da. Y es aleatorio, no viene a unos por dignidad, sino según cómo vaya entrando en un momento dado. Entonces, además de eso, nosotros garantizamos que nuestro sistema informático no ha sido violentado, no ha habido ninguna alteración de resultados, como se pretende decir en algún momento, y eso se empata perfectamente con el control que han hecho organizaciones políticas y ven que no ha habido ninguna distorsión en los resultados y es exactamente lo que ellos tienen, lo que cuenta el CNE y lo que se publica. ¿Se podría garantizar con un backup, con un sistema eléctrico, el que no haya apagones en estas elecciones? Por supuesto, no ha habido apagones, no ha habido cortes de luz, etcétera. Siempre en las delegaciones provinciales se tiene un generador, si no se lo ha comprado, algunos tienen de propiedad del CNE, se los alquila o la empresa eléctrica también siempre ha colaborado en aquello. Pero además de eso, en el supuesto caso de que hubiese un corte de energía eléctrica, los equipos informáticos tienen una carga que pueden aguantar un cierto momento, ¿no es cierto?, para que no desaparezca, o sea, no nos quedemos a oscuras totalmente. Entonces, es muy difícil que eso suceda y estaremos preparados nuevamente para que ninguna de esas circunstancias que puedan generar duda al proceso pueda manchar el mismo. Para que haya absoluta transparencia, incluso se ha mencionado a propósito de este proceso, el que las Fuerzas Armadas pudieran ayudar también en el tema de las actas, porque sabemos que por contratos públicos
Fuerzas Armadas garantizan que primero con el IgM la impresión de papeletas, luego el traslado de los kits electorales, luego las urnas con las actas y los votos. ¿Se pudiera pedir a Fuerzas Armadas, hay la viabilidad para que en cada una de las juntas receptoras del voto pudieran ellos también con una fotografía, algo gráfico, algún testimonio, pudieran avalar el conteo de los votos? Mire, si las Fuerzas Armadas están dispuestas a hacerlo por petición de las organizaciones políticas, no veo ningún impedimento, porque todo el mundo puede tomar fotos, ya sea de las que se reciben en la mesa o las que se publican en la pared para todas las personas, pueden tomar la foto y hacerlo. No veo ninguna impedimento para que las Fuerzas Armadas, pero el asunto es no solamente tomar las fotos, se necesita todo un sistema de escrutinios, ¿no es cierto?, idéntico o mejor, si es que alguien tiene, para que las Fuerzas Armadas, porque lo he escuchado, ¿no?, que tomen fotos y que en el comando conjunto se procese también los resultados. Eso ya es otra situación. Entonces, si es que hay las posibilidades, nosotros, ¿qué podemos decir? Pero lo que sí tengo que decir de forma enfática es el control político le corresponde y es un derecho de las organizaciones políticas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen otras tareas y de la seguridad, de garantizar la cadena de custodia y nosotros trabajar en coordinación con ellos. Pero ojo, la autoridad y la única autoridad que puede decir en la institución que debe proclamar resultados oficiales y el conteo de votos oficial es el Consejo Nacional Electoral. Jamás podemos poner, aunque sean las Fuerzas Armadas o sea la Iglesia o al que se le ocurra poner, que porque confían más podemos poner de paralelo para que podamos tener otros resultados. Eso es un mandato legal, no puede estar en discusión. Pero sí una contribución formal para que sea un control más en el proceso electoral, nada más. Si es que las Fuerzas Armadas accede a la petición de las organizaciones políticas y tiene todo el aparataje para apuntar para hacer aquel control, porque un control como el que están proponiendo, las organizaciones políticas lo hacen. Hay organizaciones políticas que tienen su centro de procesamiento y van empatando mesa por mesa, o cantón por cantón, o de acuerdo a cómo se organice, y los números van dando resultados. Mire lo que pasó. En las últimas elecciones, lamentablemente, hubo una impresión de actas, se imprimieron mal las actas, o sea, el orden de los nombres en las actas estaban cambiadas y tuvimos que contar voto a voto de forma física en algunas provincias para las dignidades de prefectos. Mientras nosotros hacíamos ese proceso, las organizaciones políticas en las provincias donde se tuvo que contar manualmente y no utilizar las actas y subir al sistema, sino manualmente en las delegaciones con la presencia de las organizaciones políticas, ellos aproximadamente a la 1 de la mañana, y el que se declaró ganador lo publicó y el que perdió aceptó. Y nosotros seguíamos haciendo la formalidad. ¿Por qué? Porque tenían las actas y cuando se contó voto a voto, porque ellos, ¿con qué proclamaron esos resultados? Porque tuvieron el acta que recibieron en la mesa esa noche a las 5 o 6 de la tarde que les entregó la Junta Receptora del Voto. Nosotros procesamos los resultados y los números salieron idénticos, tal cual se contaron en las Juntas Receptoras del Voto. Entonces, ha habido diferentes, inclusive estas circunstancias fortuitas han demostrado que el Consejo Nacional Electoral respeta de forma absoluta el voto de los ecuatorianos. Una de las inquietudes ciudadanas y también de las organizaciones políticas, a veces cuando hay una pequeña duda, es posible, y para despejar esto, porque hay plazos y hay fechas, ¿se puede hacer un conteo más riguroso? Incluso que vaya más allá del tiempo suficiente en las juntas receptoras del voto y en las delegaciones provinciales, a fin de que todos queden satisfechos. Por supuesto, pero esto pasa, Miguel, por los recursos que tenga para capacitarles a las juntas receptoras del voto. Hubo demoras en el conteo, en el escrutinio de la consulta popular, precisamente porque no contamos con los recursos a tiempo. Si bien ya se capacitaron para las otras dignidades, llegaron demasiado tarde y no se pudo volver a
a convocar a los miembros de las juntas receptoras del voto para que estén al 100% capacitados y generar una acta por cada pregunta, por ejemplo, y eso demoró muchísimo. Por eso, de forma anecdótica, yo decía, nunca más, los que se queden en el CNE, nunca más acepten hacer elecciones de autoridades, ya sea de cualquier, ya sean generales o seccionales, y no pongan otras preguntas, otras consultas, porque la tarea es enorme. La gente se casa. Eso ahora. Y ahora otra vez, por suerte. 2 consultas. Por suerte, ahora 2 consultas. Es de una sola pregunta la nacional, no es de 8, la del Yasuní, y tenemos... Y la de Chocó Andino también. La de Chocó Andino aquí para el Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos, afortunadamente, estoy hablando sin querer afectar la participación de la gente, afortunadamente hablo para nuestro trabajo, nuestra tarea, solo 8 binomios y 14 listas de asambleístas nacionales. Y las alianzas que se generaron ahora, eso da un menor número, y eso da más facilidad. Físicamente la gente no tiene que estar desde las 6. Un miembro de la Junta Receptora del Voto se levanta a las 5 de la mañana para a las 6 ya estar en la Junta preparándose, 6:30 máximo, a las 7 arranca y salen a las 10, 11 de la noche. Imagínense toda esa carga, esa presión que tienen, psicológica, física, luego regresar a sus casas a esa hora. Realmente es un esfuerzo enorme que hacen, y si no están bien capacitados, entonces son varios factores que no contribuyen de la mejor manera para que los resultados sean más ágiles y sean más certeros. Pero a pesar de aquello, hemos visto que los miembros de las juntas receptoras del voto han hecho un gran trabajo. Reconocemos que en la consulta popular se demoró más, hubo muchas inconsistencias precisamente por lo que ya le acabé de mencionar. Dado el tiempo, vamos a concluir este diálogo, comprometerle a seguir hablando, porque mientras usted como presidenta del CNE dé a conocer la información de fuente directa, evita cualquier suspicacia, especialmente de los actores políticos, o distorsiones de los medios de comunicación. El tema gasto electoral, ¿cómo se puede lograr con mayor eficacia el control del gasto electoral? Mire, ya la experiencia nos dice que los montos máximos o el límite del gasto electoral no son los reales, el que determina el código de la democracia. Creo que por ahí debemos empezar sincerándonos, exactamente poniendo un aproximado un poco más real de cuánto se gasta en una campaña presidencial, en una campaña de prefecturas, en una campaña de asamblea provincial, por ejemplo, o una campaña de junta parroquial. No son reales lo que el código de la democracia determina, y creo que hay que revisar eso, porque estamos mirando a otro lado cuando la realidad es distinta. Entonces yo creo que hay que empezar revisar, por ahí. ¿cómo controlar mejor? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos la potestad de mirar, vigilar, cuantificar, registrar aquello que no declaran las organizaciones políticas. Y en el caso de ya cuando presentan sus informes, lo que nosotros hacemos es esa cuantificación, ese valor monetario que se pone al descuento del límite del gasto que tiene cada dignidad, y si en caso de haber exceso, poner la denuncia de contencioso electoral para que sea tramitado como una posible infracción electoral. Pero vuelvo otra vez, ni todos declaran lo que realmente han utilizado en campaña, y tampoco el código de la democracia es tan real a lo que se puede observar en época de campaña de los recursos que se utilizan. Y los actores políticos que a veces tienen proscriptos sus derechos por sentencia ejecutoriada y aparecen en grandes carteles, como fue en las elecciones seccionales de febrero. Uno iba a Esmeraldas, Manabí, y veía ahí a un proscripto políticamente por condena, y aparecen ahí auspiciados por las organizaciones. Sí, hay dos circunstancias. Una persona que ha sido condenada y ha cumplido con la sentencia determinada por el juez, ya recupera sus derechos políticos, y nosotros somos notificados y no tenemos la potestad de prohibir su inscripción en la candidatura. En las otras circunstancias, una persona que está con un juicio... Pero esto va contra la Constitución y la ley. No, quien tiene una condena, artículo 113, no puede ser elegido. No, a ver, si ya ha cumplido con la condena y ha recuperado por orden de un juez sus derechos políticos, y efectivamente hemos sido notificados, puede ser candidato. O sea, el impedimento es no estar en goce de los derechos políticos. Ahora,
La otra circunstancia es que un ciudadano esté en un proceso de juzgamiento, de investigación, y no tenga prohibidos sus derechos, no se le ha retirado sus derechos políticos determinados por un juez, nosotros tenemos que calificarlo porque la Constitución lo determina. Claro, digo por el 113 solo para precisar de la Constitución, no podrán ser candidatas y candidatos, 2, quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión. Un juez puede reivindicar los derechos, como ha hecho este juez Rodríguez, pero no puede quitarle la condena, porque él es un condenado a 6, 8 años, y eso no se borra con la reactivación de los derechos políticos, no se borra. A ver, si ha recuperado los derechos políticos, sí puede ser candidato. Cuando no puede ser candidato, a pesar de que haya inclusive recuperado sus derechos políticos, son aquellos delitos que son cohecho, concusión, entre otros, y peculado. Ahí sí ya no puede volver a ser candidato, aunque sí tiene derecho a votar, pero no puede volver a ser candidato. Eso es lo que determina la Constitución y que fue aprobado en la consulta popular. Claro, la consulta del 4 de febrero del 2018. Exacto. Absolutamente claro. No puede ser candidato. Correcto, no puede ser candidato aunque recupere los derechos políticos. Exacto. Una vez cumplido su sentencia. No puede volver a ser nunca más candidato cuando haya sido condenado por estos delitos. Imagínese a un perdóneme, un prontuariado que le recupera un juez los derechos políticos, tiene 4, 5, 6 sentencias y simplemente puede ser candidato. Si es por los delitos que acabamos de mencionar, no puede ser candidato. Es muy claro en eso la Constitución. Bien, muchas gracias a la presidenta del CNE, el Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y le comprometo a seguir hablando porque mientras más información haya, lo oficial, mucho mejor para los electores y los ciudadanos. Un gusto, Diana. Muchas gracias. Quedan muchísimos temas por abordar, por ejemplo, el voto telemático, que va a ser una experiencia muy interesante. Aquí tengo en agenda, el tiempo nos ha consumido. Quiero comprometer. A las órdenes, por supuesto. Hay otros temas en agenda. 7:43 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos con el candidato a la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo, y su postulación.